Buenas noches, queridas estudiantes de grado séptimo. Hoy vamos a dar inicio al tema número 3, denominado la conciencia moral. Vamos a analizar la parte 1, que tiene que ver con el concepto de conciencia moral. El objetivo que tenemos para desarrollar durante esta clase es conocer la importancia, utilidad y finalidad de la conciencia moral. Vamos entonces a mirar las indicaciones. Bueno, primero ustedes van a estudiar el vocabulario que se encuentra en la página 60 del libro. Luego van a estudiar el contenido que está en la página 61 y el cuadro que ustedes van a ver más adelante lo van a realizar en la página 64. Bueno, después de que yo les explique el cuadro que tenemos para el día de hoy, entonces les voy a explicar o les voy a dar unas breves indicaciones sobre cómo desarrollar la actividad 1 que se encuentra en la página 67. El tiempo que les voy a dar para que desarrollen esta actividad y evaluarla pues por plataforma es de una semana. Bueno, como se los dije en la diapositiva anterior, este cuadro que ustedes ven acá lo van a realizar en la página 64. Lo pueden hacer en una hoja de blog y pegarlo en la página 64. Bueno, vamos a analizar el concepto de conciencia moral. Primero vamos a ver su etimología. La palabra conciencia viene del latín cum y es scire, que significa con saber, es decir, el tener conocimiento de sí mismo, de mis propios actos, de mis propias acciones. Recordemos que la etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras y en este caso la palabra conciencia viene de dos expresiones latinas, cum y scire, que significa con saber. Ahora bien, todos los seres humanos poseemos una conciencia psicológica. Todos poseemos, como se los acabo de decir, una conciencia psicológica. La conciencia psicológica es el hecho de ser conscientes de lo que hacemos. En otras palabras, el saber lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en este momento yo soy consciente de que estoy grabando una clase para las estudiantes de grado séptimo. Soy consciente de las palabras que estoy diciendo y del lugar donde me encuentro. Otro ejemplo, una persona que conduce un vehículo es consciente de lo que está haciendo, además sabe para dónde va. Cuando usted sale de su residencia o del colegio, usted es consciente hacia dónde va, sabe la dirección hacia dónde se dirige. Cuando nosotros perdemos la conciencia psicológica, cuando tenemos un accidente, recibimos un golpe en la cabeza, ¿cierto? Y no nos acordamos de nada, ¿cierto? También se puede decir que una persona pierde la conciencia psicológica cuando tiene un mal, como por ejemplo el de Alzheimer. Entonces, todas las personas poseemos la conciencia psicológica que la podemos perder en cualquier momento o se puede ir deteriorando a través de los años con la presencia de una enfermedad. Bueno, dentro de la conciencia psicológica está la conciencia moral. No es que existan dos conciencias, solamente hay una conciencia y es la conciencia psicológica, sino que la conciencia moral, perdón, la conciencia psicológica es la base de la conciencia moral. Entonces, si en la conciencia psicológica nosotros somos conscientes de lo que hacemos, es decir, sabemos lo que estamos haciendo, en la conciencia moral nos estamos refiriendo a esas acciones que estamos realizando
y en la cual podemos juzgar como buenas, como malas, como correctas o como incorrectas. Aquí la definición que les dejo en el cuadro dice lo siguiente: capacidad del ser humano para conocer y juzgar la bondad o malicia de las acciones propias o ajenas. Entonces, la conciencia moral es la que yo tengo en el momento de ejecutar una acción como la que voy a decir a continuación. Yo veo que a alguien se le cae un billete, ¿cierto? Mi conciencia dice que lo correcto es llamar a la persona y decirle que se le ha caído este billete y entregárselo, ¿cierto? Si yo veo una persona adulta o un hombre con un bebé de brazos o una mujer en embarazo y voy en el transporte público, pues mi conciencia me dice que debo cederle el puesto a esa persona, ¿cierto? Que lo correcto es que esa persona se siente. Mi conciencia me dice que yo debo realizar la tarea, que debo ser responsable con el trabajo, que no se debe mentir. Ahora, la conciencia moral tiene una relación con las normas morales. Y esas normas morales nosotros las vamos recibiendo a lo largo de la vida. Las normas morales pueden venir de mi propia experiencia, pueden venir también del Estado, pueden venir de la iglesia, pueden venir de la escuela, pueden venir de la familia, pueden venir de las personas que están a mi alrededor. Entonces, esas normas también, eso es lo que se llaman contenidos de conciencia, es decir, mi vida, a medida que yo voy creciendo, mi vida se va llenando de unos contenidos de conciencia, ¿cierto? Esos contenidos de conciencia pueden ser refranes, pueden ser valores, pueden ser proverbios, pueden ser normas, pueden ser principios, pueden ser leyes, etcétera, ¿cierto? Y esas normas, esos principios, esos valores van configurando mi conciencia moral. Quiero que presten atención a lo siguiente. Las normas por lo general son normas generales, valga la redundancia. Pero mi conciencia me ayuda a resolver una situación particular que es moral. Es decir, mi conciencia me ayuda a saber qué hacer en ese momento, qué es lo más prudente hacer, qué es lo más conveniente decir o realizar. ¿Sí? Entonces, la conciencia hace que en las situaciones particulares yo pueda resolver algunas situaciones que tienen que ver con lo moral, ¿cierto? Por ejemplo, yo veo que a mi amigo su novia lo está traicionando, ¿cierto? Pero mi amigo en este momento está pasando por una situación difícil a nivel económico y a nivel familiar. ¿Debo decirle la verdad a mi amigo? Sí, pero debo buscar el momento apropiado para decírselo. Entonces, la norma dice, debo decir la verdad, pero mi conciencia moral, de acuerdo a la circunstancia, al contexto particular en el que me encuentre, me ayuda a cómo resolver esa norma en ese contexto determinado. Bueno, la conciencia moral puede ser autónoma o puede ser heterónoma. Autónoma significa, eso es una palabra compuesta por auto y nomos. Entonces, auto por sí mismo, ley, nomos, que significa ley. Aquí podemos ver auto y nomos. Entonces, darse la ley por sí mismo. La conciencia moral es autónoma cuando usted mismo se establece las normas. Cuando usted mismo se exige a sí mismo que debo decir la verdad, se exige a sí mismo que debo ser responsable, se exige a sí mismo que debo ser puntual, se exige a sí mismo que debo ser franco,
se exige a sí mismo que debo cuidar mi salud. Y la moral, entonces la moral autónoma depende de usted mismo, ¿cierto? Mientras que la moral heterónoma son las normas externas. Hetero, nomos, diferente de. Entonces, son las normas que yo cumplo porque me lo exige una institución educativa, por ejemplo, a la que ustedes y yo pertenecemos, la iglesia, el Estado, ¿cierto? Las normas de tránsito, por ejemplo, son normas heterónomas, ¿cierto? Eh, las leyes civiles o las normas civiles son normas o leyes heterónomas, ¿cierto? En un partido de fútbol, ¿cierto? Hay unas normas, en cierta manera, heterónomas que son las que hace cumplir el árbitro. Entonces, mi conciencia moral puede darse de manera autónoma o puede darse de manera heterónoma, ¿cierto? Puede que yo me lo exija a mí mismo o puede que otras personas me lo exijan a mí para ser cumplidas. Por ejemplo, cuando mi mamá o mi papá me exige qué debo hacer, a qué horas debo llegar, eh, son normas heterónomas, ¿cierto? Las hago porque otra persona me lo está exigiendo que lo haga. También pueden darse por costumbres, ¿cierto? Por caprichos, ¿cierto? Entonces, esa conciencia moral, como les acabo de decir, puede darse de manera autónoma o heterónoma. Ahora vamos a los 3 niveles de conciencia moral. Aquí ustedes ven el dibujito de Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo italiano, creo que es del siglo XI, y él habla que la conciencia moral tiene 3 niveles. El antecedente, ¿cierto? Es decir, antes de realizar la acción. El concomitante, es decir, en el momento en que se realiza la acción. Y el consecuente, es decir, los resultados o las consecuencias de esa acción. Para explicarlo de una manera más sencilla, podríamos resumir esto que dice Santo Tomás con 2 palabras o con 2 elementos. Podríamos decir que la conciencia moral tiene la razón y el sentimiento. Antes de usted realizar un acto, usted es consciente de lo que va a realizar, ¿cierto? Si es bueno o si es malo. En el momento en que está realizando el acto, usted también es consciente de lo que está haciendo. Y después de que realiza el acto, que es lo que dice Santo Tomás, que es lo consecuente, entonces usted se da cuenta de las consecuencias de ese actuar. En el caso pues de la razón. En el caso del sentimiento, ¿cierto? Puede presentarse que antes de la acción, en el momento de la acción y después de la acción, puede darse una satisfacción de la acción que voy a ejecutar, de la acción que estoy ejecutando y de la acción que ya ejecuté, o puede darse el remordimiento, que es un sentimiento de repudio por lo que yo realicé, ¿cierto? Entonces, dentro de todas las acciones que nosotros realizamos, todos los días nosotros realizamos acciones morales, está siempre la presencia de esos 2 elementos, la razón o el sentimiento. Perdón, la razón y el sentimiento. O como lo dice Santo Tomás de Aquino acá, el antecedente, el concomitante y el consecuente. Bueno, ya que tienen aclarado el concepto de conciencia moral, vamos entonces con la actividad que ustedes deben desarrollar y que tienen plazo de una semana. La actividad está en la página 67 y consiste en ¿qué? Consiste en leer un fragmento que está en el módulo de la novela La rebelión de las ratas del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio y luego van a responder unas preguntas. Entonces, bueno, ustedes saben que esa obra está por fechas, son acontecimientos que se dan por fechas.
Entonces yo escogí esta del 15 de febrero, jueves. Ahí ustedes hay unas preguntas que se hacen con relación a esos acontecimientos que se narran aquí en este fragmento y que lógicamente tienen relación con lo que yo acabo de explicarles, especialmente con los elementos de la conciencia moral, que son la razón, el sentimiento o el antecedente, el concomitante y el consecuente, como lo dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, muchas gracias por poner atención a esta clase. Recuerden que estamos en Instagram. Este es nuestro escudo, el escudo de Frones y Ética para ser libres. Nos pueden encontrar en Instagram con @ética para ser libres. Ahí encontrarán frases, reflexiones y también conversatorios sobre diferentes temas. Hacemos Instagram Live todos los sábados a las 8 de la noche. Y bueno, ahí tienen una página para que reflexionen, para que aprendan, para que también vayan alimentando su conciencia moral o vayan fortaleciendo esa conciencia moral que es indispensable para nosotros ser no solamente buenos ciudadanos, sino también buenas personas. Bueno, hasta pronto.